siempre va a ser un solo archivo y que en ese archivo de Excel ustedes deben manejar varias hojas. Acuérdense que Excel le llama libro al archivo que nosotros hacemos en Excel y cada libro tiene varias hojas en las que nosotros ponemos diferente información. En este caso hemos utilizado y hemos comenzado a utilizar las plantillas en Excel para poder crear, por ejemplo, el presupuesto que ustedes crearon, el presupuesto familiar y lo que es la cotización. Hay diferentes tipos de plantillas, hay plantillas hasta para macros, que es lo que vamos a ver más adelante, ya como en la unidad 5, y hay otros tipos de plantillas para el entorno gerencial, para la gestión de recursos humanos, para diferentes aspectos las vamos a ir viendo poco a poco, las van a ir también usted curioseando, espero por ahí que pues les entre un poquito más de curiosidad, algunos ya las habrán utilizado en sus trabajos, otros quizás estén por utilizarlas y les va a servir de mucho. Eso porque facilita más que todo la presentación. Sin embargo, ustedes deben de saber también en algún momento cómo ir creándolas para efectos de generar informes, por ejemplo, informes gerenciales, informes administrativos o informes normales. Yo utilizo mucho Excel en el aspecto de lo que es bases de datos y la generación de archivos, por ejemplo, para colgar alguna información en la web, porque lo permite hacer Excel, y actualmente lo que es Power BI para poder gestionar grandes cantidades de datos, porque en mi caso y estaríamos trabajando ya en esta semana que es fórmulas y funciones. Dentro de esto van a comenzar a ver una descripción así de lo que son las fórmulas y funciones. A mi esposo, que es matemático, no le gusta que le diga funciones porque como que choca con el concepto matemático que él tiene, pero se ha acostumbrado por simple nomenclatura a llamarle así. Fórmulas y funciones, ¿por qué? Porque tienen variables, porque tienen valores, porque gestionan alguna información que nosotros vamos a estar trabajando con ella, de diferentes tipos. Las fórmulas pueden ser de dos tipos en general. Ya sé a qué me refiero a fórmulas o funciones, estoy hablando de lo mismo. Las fórmulas pueden ser creadas por nosotros o diseñadas por nosotros en base a las necesidades que tenemos de responder a una problemática laboral o a una problemática personal. Y también pueden ser ya fórmulas que ya estén predispuestas o prediseñadas en Excel. Dentro de las fórmulas que tenemos, vamos a estudiar las de uso más frecuentes, que son las que utilizamos, podríamos decir algo así como a diario. Por ejemplo, las de suma, las de promedio, fórmulas muy sencillas, pero existen unas mucho más complicadas. Por ejemplo, en matemática hay funciones matemáticas y las vamos a ver aquí en el archivo de Excel. Están las estadísticas, las lógicas y las de búsqueda y referencia. Vamos a irnos a el archivo de Excel que voy a estar utilizando ahora. Y por ejemplo, para la parte de fórmulas nos vamos a ir a este menú de fórmulas y precisamente aquí aparecen una gran cantidad de fórmulas. En matemática financiera, por ejemplo, se utilizan mucho estas que son las de amortización, las que son, por ejemplo, de valores en el tiempo. Acá aparecen las de interés, por ejemplo, usted maneja una tasa de interés, interés efectivo, depreciación de los diferentes artículos. Están fórmulas de pago. Estas fórmulas de pago sirven mucho, por ejemplo, cuando usted quiere generar cuánto le tocaría de pagar si presta una determinada cantidad a una determinada tasa, por ejemplo, cómo sería el valor futuro en referencia con el valor actual y el tipo que tendría de pago, ¿verdad? Aquí hay unas varias de pago, hay de precios, de descuentos, de vencimiento, etcétera. Están las de tasa nominal, la TIR. Todas estas son fórmulas financieras que creo que quienes estudien ya un poquito más avanzado en administración
han llevado ya lo que es la matemática financiera y saben cómo se utilizan estas fórmulas. En la mayoría de los casos hemos trabajado las matemáticas financieras de una manera, digamos así, manual. Pero Excel permite que aquellos que recogen ya y tienen habilidades para trabajar en él puedan utilizar estas fórmulas para generar libros enteros manejando información, bastante información sobre los datos y sobre créditos, sobre diferentes actividades financieras. En las de lógica, por ejemplo, tenemos el trabajo de aquellos que tienen relación con lo que es el álgebra booleana. La álgebra booleana tiene mucho que ver con aspectos como el evaluar si una cosa se cumple o no. La utilizamos mucho en ingeniería y aquí aparecen diferentes funciones lógicas. Unas son muy conocidas, como por ejemplo esta de sí conjunto o la de sí normal, el de el XOR, el ilógico, cuando relacionamos dos condiciones que ambas se tienen que cumplir. Esta, les seré sincera, nunca la he usado, lambda, no la he utilizado, pero generalmente estas fórmulas les permiten trabajar con procesos lógicos, específicamente con procesos lógicos, con puertas, todo lo que tiene que ver con álgebra booleana. En entornos digitales son utilizadas esas fórmulas. En la parte de fórmulas de texto, por ejemplo, sirven mucho cuando nosotros trabajamos en el entorno de la parte administrativa o el control de productos. Por ejemplo, alguien que puede programar una macro para poder extraer diferentes productos que ya están en stock y las cantidades de estos productos pueden manejarse con estas fórmulas de texto. Aquí le permite, por ejemplo, podría extraer de una determinada línea de texto una parte de ese texto que le interese, podría evaluar la igualdad, ver el largo de un texto, por ejemplo, transformar en mayúsculas, en minúsculas, una línea de texto, reemplazar un carácter, etcétera. Todas estas son de texto en los que ustedes pueden trabajar. Y luego están las de búsqueda y referencia. Por ejemplo, el buscar H, que le permite buscar, dice, en la primera fila de una tabla matriz valores y devolver en esa misma columna desde una fila especificada. Esto es cuando nosotros tenemos matrices de datos y estamos tratando de buscar, ya sea buscar por filas un determinado valor o determinada variable, o buscar por columnas. Y acá aparece una serie. Algunas les diré jamás las he usado, otras sí las he usado, las uso mucho y son muy útiles si las sabe usar, ¿verdad? Las fórmulas matemáticas y trigonométricas, estas tienen que ver con todo lo que es matemática. Trigonometría, álgebra, álgebra básica, álgebra lineal, de todo tipo de todos los conocimientos de matemática que se tienen. Por ejemplo, en trigonometría pues vemos lo que son el seno, coseno, cálculos de todas esas funciones trigonométricas se pueden hacer acá en Excel de una tabla X, o por ejemplo si usted quiere trabajar en álgebra, todo lo que es el álgebra lineal básica o matricial, por ejemplo, también lo puede hacer aquí, puede calcular determinantes, el MCD, que es el máximo común divisor, y el mínimo común múltiplo, que está el MCM, etcétera. Todo esto de matemática, el pi, que es el número favorito de los matemáticos junto con el phi y el número áureo, tan sonados por ahí, números de la perfección que hay en la naturaleza, muy reflejados en la naturaleza, por cierto. Todo esto usted lo puede ver acá, ¿verdad? Todo lo que es funciones matemáticas. Algunas no están aquí, ¿verdad? No hablemos ya de matemática ya más fuerte, de la cual pues pocos tienen dominio. Y luego aparecen más funciones, las estadísticas, que son muy utilizadas precisamente cuando Excel se utiliza en la parte de estadística.
todas las que son de medidas de tendencia central, mediana, media, moda, ahí están. Las medidas de dispersión, que son la varianza, la desviación media, la desviación típica, las que son de la parte de medidas de forma, el coeficiente de simetría, de asimetría, las partes de correlación, si usted trabaja sobre la correlación, por ejemplo, esta que está acá, de cuartil, tiene que ver con las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles, percentiles, toda esa cosa que tiene que ver todas con estadística. Las de ingeniería, por supuesto, que aparecen también. Ahí aparecen varias conjugadas. Si usted está programando, estas funciones le pueden ayudar. Las de cubo, estas sí, nunca las he utilizado, les seré sincera, jamás. Las de información, esto es para analizar todo lo que hay en una celda, en una base de datos. Compatibilidad y las de la web. Estas nos sirven, por ejemplo, cuando nosotros queremos publicar la información de una base de datos en, por ejemplo, en PHP o una base de datos que se está relacionando con diferentes lenguajes de bases de datos como SQL o Corel o esta, ¿cómo se llama esta otra? Se me olvidó el nombre. Bueno, ya se me fue la idea, pero por ahí va la cuestión esta de lo de bases de datos. Todo esto porque Excel en cada versión que yo les hablaba más o menos de cómo ha venido avanzando, ha ido implementando más y más mejoras de las funcionalidades que tiene. Muchas de esas funciones en las versiones del 2009 no estaban. En las versiones más antiguas del 2003 habían varias que tampoco no estaban, más viejitas, menos, se han ido agregando con el tiempo. A partir de la del 2016, 2019 y todas esas tienen muchas más funciones, como ya les mencioné la vez anterior. Ahora, ¿qué podemos hacer con esas funciones? Por ejemplo, nosotros en las funciones lógicas, vamos a ver con el sí, tiene ciertos parámetros. Siempre Excel les va a facilitar lo que ven ahí. Acá, por ejemplo, no sé si logran observar, voy a darle un poquito de zoom a esto. Tenemos que siempre que ustedes escriban una fórmula, van a iniciar con el igual. Siempre que escribamos una fórmula en Excel, vamos a iniciar con el igual. Yo podría, por ejemplo, en este caso, ver una fórmula creada por mí y podría ver que las ventas en dólares, por ejemplo, en esta tablita, entre las unidades vendidas me daría un valor. Si yo intento encontrar, por ejemplo, si quisiera encontrar el precio de una unidad, digamos, estoy suponiendo, ¿verdad? Casos, con la información que tengo aquí a la mano. No quiere decir que sea fidedigna, ¿verdad? Pero es información ejemplar. Entonces vengo yo y creo una fórmula en el que tengo el total vendido, lo voy a dividir entre las unidades vendidas, digamos. Y ahí me estaría dando un precio de esas unidades. Por ejemplo, voy a eliminar estas dos filas. Bien, entonces esta es una fórmula creada por mí. Podría crear una fórmula a partir de las funciones existentes. Por ejemplo, una de esas podría ser manejar un promedio de ventas con una cantidad de decimales. Imagínense que yo quiero sacar acá, irme hasta el final y le voy a dar, por ejemplo, primero quiero conocer la suma total de las ventas que se han tenido. Entonces hago esto, me voy al inicio, control inicio, me ubico acá y de ahí con control shift y la tecla de cursor hacia abajo marco todo. Estoy dándoles atajos con teclas de una sola vez. Control shift al mismo tiempo pulsado y con la tecla hacia abajo marco toda la celda que quiero elegir o marcar, valga la redundancia, y luego cierro mi paréntesis y ahí tengo que son alrededor de 3.203.400.970 dólares del total de mis ventas, ¿verdad? Ese sería un promedio. Pero ¿qué tal si yo, esa sería la suma total de las ventas.
Estoy hablando de la suma total de las ventas. Suma total de ventas. ¿Qué tal si yo quiero obtener un promedio? Digamos que quiero tener un promedio sobre esas ventas que he realizado, sobre todas las ventas que se han realizado. Ahí hay distintos meses, ¿verdad?, en las que se han realizado esas ventas. Y le hago acá un promedio. Promedio, ahí está la función promedio, la marco y me aparece acá, mire, dándole doble clic. Eso sí, trabajo con el mouse. ¿Dónde más puedo ingresar los datos de esa función? En este símbolo que aparece acá de fx, que es el símbolo que se utiliza para función en matemática, f de x, acá me marca, mire, el número, me dice todos los números, pero a mí esto me complica un poco porque yo no quiero que me dé solo dos números. Entonces yo le voy a dar escape a esto y me voy a ir acá y voy a marcar de nuevo control inicio, ya, me voy al inicio, lo meto aquí, vamos a volver a ingresar la fórmula. Igual, promedio, doble clic, me voy con control inicio, me ubico precisamente en el inicio de la columna que quiero comenzar a sacar el promedio. Le doy control shift al mismo tiempo pulsados y con la tecla de cursor hacia abajo selecciono todos los valores, pero me ha seleccionado hasta este, entonces le vamos a dar este que solo quiero hasta acá, con shift y una tecla del cursor hacia arriba, una vez. Ahora cierro y le digo que quiero el promedio de esas ventas. Vea, ahí está el promedio de esas ventas. Y me dice que son 17.796.772, ¿verdad? Las ventas, bien exacto, no tiene centavos aquí, no hay centavos, ni una tiene centavos. Pero imagínense que yo tuviera centavos en estas. ¿Qué tal si hago un arreglo por acá? Vamos a hacer un pequeño arreglo. Voy a borrar esta que puse acá y voy a hacer una fórmula con centavos. Voy a hacer una fórmula que sea las ventas totales. Me voy a ir hacia acá a las ventas totales. Quiero dividir estas ventas totales, el total de ventas, entre cada uno de estos valores que están acá. Pero como yo quiero dividir esta venta total para ver el porcentaje que tiene cada una, entre esta venta total de 3.203 millones, esta celda tiene que estar fija. Entonces aquí vamos a hablar de algo bien importante, que es las referencias. Cada vez que yo estoy dando una celda, la estoy tratando como con su letra y su número, es decir, hablo de la columna y la fila. La columna es la letra y la fila es el número. Estoy en la fila F, columna F, fila 182. Entonces yo necesito dejar esa celda fija y para eso voy a utilizar las referencias. Y es una referencia absoluta. ¿Por qué va a ser una referencia absoluta? Porque tanto la fila como la columna tienen que permanecer fijas. Entonces hago esto y luego voy a dividir entre las ventas de cada producto que me aparece acá por cada vendedor. Y ahí puedo hacer esto. ¿Ya? Ahí me aparece que es 272.69. Ese es un porcentaje, ya no sería un valor de moneda, ¿verdad? Sino que es más bien el porcentaje que representa esta venta con respecto a las ventas totales, ¿verdad? Al total de ventas que está acá. Vamos a poner en negrita esto para resaltarlo, esto para darle un poquito más de formato. Le vamos a dar un relleno y podemos darle, por ejemplo, un borde grueso. Ahí, esto me está hablando de las ventas totales.
Entonces lo que yo quiero hacer es copiar esta fórmula para todas las demás. Puedo hacer lo siguiente. O me ubico acá en la esquinita de la celda. Ven que en la esquinita de la celda hay un recuadrito en verde y cuando paso el cursor hacia esa esquinita se pone en una cruz negrita. Puedo hacer dos cosas. O arrastro esa fórmula hacia abajo, hacia donde yo quiero todos los valores, y ahí me va a estar dando ese porcentaje. Por cierto, no le he cambiado el tipo. Vamos a darle control Z porque necesito cambiar el tipo. Este no es tipo moneda. Me voy a inicio y le recuerdo que este no es tipo moneda, sino que es un tipo número. O si quiero le puedo poner porcentaje, pero le vamos a poner número por ahora. Ya me lo cambió, vean. Este sí es moneda, ¿verdad? Entonces acá, o puedo hacer otra cosa. Como ya le cambié que es tipo número, me posiciono acá. Cuando el cursor me cambia esa crucecita negra, le doy doble clic. ¿Sí? Y aquí no me está funcionando, no sé por qué. Vamos a ver. La idea es que con doble clic le pueda copiar toda la fórmula hacia abajo, pero no me está funcionando. Pueden probarlo en sus versiones a ver si les funciona, porque conmigo está caprichosa. Pero igual pueden hacer eso, copiarla hasta acá, ¿verdad? Eso es una de las maneras que pueden copiar esa función. Y aquí le dice porcentaje. Porcentaje. Vamos a poner el símbolo. Porcentaje de ventas totales entre ventas de cada producto, digámoslo así. Vale. Abreviado. Bien, esa es una forma de generar fórmulas. ¿Qué otra cosa puedo hacer, por ejemplo, acá? Lo que puedo hacer, por ejemplo, no voy a meterme a sacar datos estadísticos o de análisis porque eso lo vamos a ver más adelante con tablas dinámicas. Pero, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. En el caso de estas unidades, evaluar cuáles las unidades más vendidas. Por ejemplo, en el caso de estos valores, estas son las unidades que se han vendido. Puedo sacar el máximo. Vamos a utilizar la función máximo igual y pongo máximo. Ahí está, miren. En el máximo dice que le devuelve, vamos a ver, devuelve de una matriz formada por asignar el valor, dice. Este no era el máximo, ahí está. Devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite valores lógicos o de texto. Está diciendo con qué valores trabaja, ¿sí? Está trabajando con valores numéricos. Si estos son valores numéricos, no nos va a dar problema. Pero si no, nos puede llegar a dar un error. Hay diferentes tipos de errores que dan las fórmulas en Excel. Y me puedo ir acá, a esta parte del F y ponerme acá. E ir a la tablita, me ubico al inicio y le doy control shift, cursor hacia abajo y luego aceptar. Ahí me marcó todo el rango. Miren, el máximo de unidades vendidas es de 4.991. ¿Y dónde está ese 4.991? Está por aquí, ¿verdad? En alguno de estos. Permítanme, vamos a dar ingreso ahí. Bien. Debe de estar por ahí. ¿Dónde podría estar? Vamos a ver si podemos buscar dónde está. Vamos a ver por acá tal vez. Vamos a buscar dónde está ese valor. Igual y vamos a ver si podemos utilizar esta función buscar. Es otra de las funciones para trabajar con tipos de dato texto. Y vamos a utilizar el buscar B porque el buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila que es predeterminada. Tendríamos que trabajarlo por fila. Vamos a ver. 4.991. Vamos a ver por aquí, vamos a poner 4.991, era, ¿verdad?
¿No me he equivocado? Sí, ahí está. Y le vamos a decir igual, buscar B. Vamos a buscar este valor en la matriz de tabla esta, Shift Control hasta el final, y vamos a buscar el indicador de columna, le vamos a decir que es la 1 y en el rango le vamos a poner falso. Falso, le vamos a poner una F. Vamos a ver si no nos da error. Si le hemos escrito bien, sí nos da error. Vamos a ver qué hemos hecho mal. Aquí nos dice que el valor buscado está en la H1. El F es no válido. Quitémosle el F a ver si no funciona. Ahí está. Está, dice 2.998. Vamos a ver qué está dando este valor. Este 2.998 como que está dando una diferencia. Ajá, vamos a ver acá. Me está dando otro valor. Vamos a poner toda la matriz mejor. No me está dando el valor que yo quiero. Buscar B y nos vamos a ir aquí. El valor buscado es este. En la matriz le vamos a poner que es aquí, por ejemplo. ¿Qué número de columna es? 1, 2, 3, 4, la 5, ¿verdad? Y el indicador de columnas, vamos a ver si funciona con la 5, le damos Enter. No lo encuentra ahí. Vamos a ver si lo encuentra hacia allá. No lo encontró ustedes. No puede ser que no lo encuentre, tiene que estar en alguna parte. Vamos a ver en dónde está. 4.951 hasta aquí. Tiene que darnos el valor. Vamos a dar el indicador 2. Vamos a ver si así no funciona. El indicador 2 que nos dé el año. El año, vamos a ver. No me está haciendo lo que quiero. Algo estoy escribiendo mal. Porque no me está buscando el valor. O no existe ese valor aquí. Me está diciendo que no lo encuentra. Aquí está, miren. Tendría que darnos el 2008. Aquí está, ve. En este caso está. Bueno, utilicemos el sí. Vamos a ver si el sí no funciona. ¿Cómo podríamos utilizar el sí aquí? Para ver si encontramos ese valor donde está. Sí, vamos a utilizar el sí porque la función buscar no nos sirve en ese caso. Si este, vamos a ver, es igual a este, entonces le ponemos como valor verdadero existe, le vamos a poner la palabra existe. Existe. Como valor falso le vamos a poner no existe. No existe. ¿Ya? Este es utilizando la función sí, de lógica. Bien, le damos a Enter. Como no es igual, miren, me da no existe. Pero cuando llegue a la otra, me tiene que dar existe. No me lo dio otra vez. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó? Tengo algo mal en la fórmula. Ninguno me da existe, miren. A ver, ¿quién me puede decir qué pasó? La referencia. Olvidé la referencia. Que tengo que mantener este valor que estoy probando, que estoy comparando con esto, lo tengo que mantener fijo. ¿Cuál es ese valor? El H1.
Entonces lo tengo que mantener con referencia absoluta. Ahora sí, vamos a probar si nos funciona. Hoy se me la copió, miren, cuando tiene ganas la copia. Ahí está. Hoy sí me la encontró. No me funcionó el buscar B porque creo que no la estaba usando bien, pero el sí me está funcionando. Miren, aquí hizo la comparación y aquí me dice que sí existe. ¿Ya? De todos los demás me tiene que dar no existe. Compara el valor en H1 con este y si es igual, entonces pone existe. Y si no es igual, pone no existe. O le podría poner no es igual. Le podría poner es igual o no es igual, ¿verdad? Esas son las opciones. Entonces, aquí lo encuentro. Bien, esa es una forma de utilizar las funciones. Otra de las formas es con el ejercicio que ustedes tienen en la plataforma, que está un poquito complicadito. Las fórmulas, aleatorio serían las fórmulas estadísticas. Por ejemplo, están ahí todavía, ¿verdad? No han ido. Vale, aquí acabo de cambiar algo. En las instrucciones de este ejercicio les dice que deben de completar la tabla siguiendo esas consideraciones. El número de cliente, complételo con los secuenciales del 1 al 20. Para hacer eso, vamos a quitar esto y solo le va a dar así. 1, 2, 3. No necesita llegar hasta el 20 o si fueran 400, imagínense. Híjole, sería un trabajal. Entonces usted lo que va a hacer es luego arrastrar hasta el 20. Y allí tiene hasta el 20. Luego le dice que para la categoría de hotel puede ser de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 5 o de 6, que es Gran Turismo. Pero que lo llene aleatoriamente. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a decir que, ¿cuántas opciones son? Son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? No, ya me comí 1, 2, de 3, de 5 estrellas. Sí, 5, ¿verdad? De 5 estrellas. Creo que ahí se quedó el de 4 estrellas, no aparece en la lista, pero bueno, digamos que son 6 opciones. Entonces vamos a utilizar la función aleatorio entre. El aleatorio normal devuelve un aleatorio mayor o igual que 1. Solo juega con los binarios, el 0 y el 1, con el binario. Pero este de aleatorio entre tiene una cantidad inferior y una superior. Si nos vamos acá, le dice que puede usted generar un aleatorio. Puede ser entre 1 y 5, entre 1 y 10, entre 1 y 20, etc. Lo vamos a generar entre 1 y 6, en este caso. Y le damos a aceptar. Y ahí está, es el aleatorio 3. Y luego le damos de igual manera, doble clic. Hoy sí me funcionó, mire. Solo me posicioné aquí y le di doble clic y ahí está. Solo que cada vez que usted esté generando las fórmulas, le va a estar cambiando. Entonces quiere decir, por ejemplo, que este cliente escogió la categoría de hotel 3. Luego le dice que el tipo de habitación puede ser sencilla, doble, triple o una suite. También llenarlo aleatoriamente. En ese caso, ¿desde dónde hasta dónde iría el aleatorio? De 1 a 4. Mire, aquí está ya generado, ¿verdad? Escogió la categoría de hotel 4, el tipo de habitación 1, es decir, con sencilla, ¿verdad? Tipo de habitación sencilla. Luego viene y le dice que el desayuno puede estar incluido o no incluido. Entonces, en ese caso utilizamos la función sí. Y acá hay una composición de 2 funciones. Voy a borrar esto para explicar más lentamente esta opción. El desayuno de la habitación puede estar incluido, sí o no. Entonces, en ese caso, utilizamos la función aleatorio que tiene 2 opciones. Aleatorio que tiene 2 funciones, la de 0 y 1, ¿verdad? Ahí está. A ver, me está generando otra cosa. Aleatorio. Vamos a ver.
Vamos a utilizar el entre 0 y 1, mejor. 0 y 1. Aquí es con punto y coma. Tengan cuidado en su máquina cómo les indica el separador de los valores, porque en algunos es coma o 2 puntos, en el mío es punto y coma, 0 y 1. ¿Por qué no puedo utilizar el otro? Porque si se están fijando me está dando valores aleatorios de una distribución normal, digamos, de datos, cuando se utiliza esa parte en estadística. Pero acá solo me va a dar el 1 y el 0. Me voy a posicionar acá, le doy doble clic y ya me los genero. 1 o 0. El 1 para mí es el sí y el 0 significa no. Pero yo quiero que me aparezca la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner dos funciones concatenadas. Y en ese caso voy a utilizar la del sí. Si este valor que me genere el aleatorio entre 0 y 1 es igual a 1, entonces viene la prueba de la lógica. Acuérdense, el sí es, cuando usted está tomando decisiones, siempre utiliza la función sí. Si hago esto, me resulta esto. Si no lo hago, me resulta esto otro. Eso es lo que hace la función sí, una prueba lógica. Si se cumple la condición, su valor verdadero va a ser este. Si no se cumple, vamos a hablar del valor falso. Entonces, si se cumple que el aleatorio entre 0 y 1 es igual a 1, va a escribir la palabra sí. Si no se cumple, entonces va a escribir la palabra no. Lo pongo entre comillas porque es un texto, ¿verdad? No. Si no le pongo comillas, me diera error. Y le doy enter. Ahí está. Vean, así se hace una función compuesta. Esa es una función compuesta porque ya tengo dos funciones o una función dentro de la otra. Igual que en matemática, ¿verdad? Bien, ahí está cómo generar en la tabla aleatoriamente si el cliente incluye en la habitación, le incluye el desayuno o no. Luego le habla del pago total de los desayunos y este está un poquito más largo. El pago total por desayunos le dice que lo que el cliente tiene que pagar por concepto de desayuno es el precio de cada desayuno multiplicado por el número de personas en esa habitación. Pero ese número de personas en esa habitación está dado por el tipo de habitación. Es decir, si es una habitación sencilla, es 1, hay una persona. Si es una habitación doble, hay 2 personas. Si es una habitación triple, hay 3 personas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si la habitación, ahí se lo dice, ¿verdad? Entonces, como vemos el catálogo de precios, aparece aquí, miren. Aquí aparece el catálogo de precios. Aquí está. Habitación, si es sencilla, aquí aparece el precio del desayuno. Desayuno buffet, aquí es. Aquí está el precio del desayuno. Si es sencilla, entonces en la categoría de hotel 1, el desayuno vale 85. Y así sucesivamente. Miren, si no, si es categoría de hotel 2 y así sucesivamente. Eso es lo que le aparece acá. Entonces, ¿cómo se va a generar la fórmula? Y aquí está, miren. Lo que usted tiene que evaluar es que si hay incluido desayuno, va a haber cobro. Miren estos, el cobro del desayuno es 0. ¿Por qué? Porque no está incluido, ¿ve? Y esto le tiene que coincidir. ¿Vean? Aquí el desayuno no está. Entonces, como no hay desayuno, es 0 el cobro. Pero en esta sí hay desayuno. Y al parecer hay una persona, pero es una categoría 5. Entonces, como es una categoría 5, vamos a ver la categoría 5, el desayuno vale 220. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Miren, va a ir evaluando. Si en la está incluido el desayuno, o sea, si este es igual a no, entonces no se hace nada, es 0. Pero si eso no es cierto, si hay un desayuno, entonces se debe evaluar. Si en la categoría de hotel es 1, ya el precio del desayuno que está en la P5, aquí está, mire, P5, que es esta celda, va a ser este, ¿verdad?
va a ser ese precio del desayuno, el P5. Si esta categoría es el P5, siendo el P5 por la cantidad de personas que están ahí. Y así va a ir. ¿Sí? Voy a multiplicar viendo la categoría de hotel con el tipo de habitación. Y ahí es donde se hace esa fórmula bien larga y compleja. Este está subido en el aula para que ustedes lo analicen. Recuerden, si hay desayuno, entonces sí se va a cobrar. Si no, no se va a cobrar. Pero si hay desayuno, usted tiene que ver si la categoría es 1, entonces el precio del desayuno es este. Si la categoría del hotel es 1. Si la categoría es 2, o sea, tiene que evaluar esta columna que está acá. Si es 2, entonces el precio del desayuno va a ser 100. Y entonces tiene que multiplicar la cantidad de personas que están en esa habitación por el precio de cada desayuno. Y aquí aparece. Veamos si yo hago un enter más acá. Vamos a ver, voy a hacer algo acá. Ahí está. Miren, cambió. Esa fórmula le tiene que estar cambiando según el movimiento de fórmulas que usted esté realizando acá. No sé si me explico. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O ya los cansé? ¿Alguien que tenga una duda? Algo complicado, lo siento, pero... Sí, pero, a ver, para deshacer lo complicado, vean, cuando un problema, en matemática, cuando un problema es muy complejo, lo que hacemos nosotros, utilizando la lógica, es despedazarlo, o sea, partirlo en varios problemas pequeños. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente, vean. Voy a cerrar acá, me voy a ir acá. Ustedes no siempre van a trabajar en sus trabajos con fórmulas sencillas de suma, resta, multiplicación, nada más. A veces van a crear fórmulas que les va a llevar meses poder generarlas. Y eso va a pasar porque la realidad es que en nuestros trabajos los problemas son más complejos de lo que realmente nosotros queremos tener. Pero por ejemplo acá, ustedes comiencen con esto, algo bien sencillo, lo recomiendo así. Yo quiero saber el precio o el pago total de desayunos. Me dice acá que el pago total de desayunos es lo que el cliente tiene que pagar en concepto de desayuno, de cada desayuno, va multiplicado por el número de personas. ¿Ya? Ok, entonces necesito el precio del desayuno. Ah, ok, entonces yo sé que si el precio del desayuno fuera, por ejemplo, acá lo vamos a poner, es 86, digamos. Va a estar ahí. Lo voy a multiplicar, dice, por el número de personas. Y el número de personas está en el tipo de habitación. Como es un tipo de habitación triple, es 3, entonces es el precio del desayuno por el número de personas, ¿sí? Como marqué esta celda, digamos que aquí va el 86. ¿Ya? ¿Sí? Me equivoqué de celda ustedes. Aquí era la I era, ¿verdad? Voy a marcar la I. Correcto, aquí está. Va. Ahí está. Imagínense que fuera un solo precio. ¿Va? Precio del desayuno. Es en los que están ahí arriba. El precio del desayuno. Ok, ese es el precio del desayuno, es 86. Y lo voy a multiplicar, dice, por la cantidad de personas que está ahí. Igual al precio del desayuno por la cantidad de personas que me la dice el tipo de habitación. Ok, ahí está. Vean cómo cambia. Si son 4 personas, son 86 por 4. Ok, pero sucede algo. Sucede que esta fórmula va cambiando acá, este valor, como es aleatorio, va cambiando y a veces es 3, a veces es 2, a veces es 1. Entonces, ese no es el problema que tengo, porque acá la cantidad de personas siempre van a pagar la misma cantidad el mismo precio de desayuno. Pero sucede que el precio del desayuno está dado por el tipo o categoría de hotel. Aquí lo dice, miren.
El pago total de desayunos viene dado según un catálogo de precios. Ah, ok, ahí sí ya tengo un problema. Entonces no tengo un solo precio para los desayunos. Hay un catálogo de precios. ¿Y el catálogo de precios cuál es? Es este. Este es el catálogo de precios. Va, si la categoría de hotel dice, aquí está el catálogo de precios, mire, arriba dice, si la categoría de hotel es 1, el desayuno vale 85. Si la categoría de hotel es 2, vale 100. Si la categoría de hotel es 3, vale 120. Ok. Voy a copiar estos valores de acá para que sea más fácil y los voy a poner aquí. Ahí está. Estos son los precios del desayuno según la categoría de hotel. Categoría de hotel. ¿Ya? La categoría puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ok. Entonces yo tengo que evaluar dónde está la categoría de hotel. Acá. Ah, ok. Entonces sí tengo que hacer lo siguiente. Ver si abro paréntesis y voy a ver si esta categoría es igual a, digamos, a 1, aquí, a este 1. Si es igual a 1, entonces el precio del desayuno va a ser este, ¿verdad? Este. Pero como tiene que quedar fijo, lo vamos a poner con la referencia absoluta. Va a ser este el precio. Pero el precio tiene que ir multiplicado por la cantidad de personas en esa habitación, o sea, por esta celda. ¿Ya? Por el tipo de habitación. Ok, ese va a ser el precio. Si no, entonces, si no es igual a 1, si la categoría de hotel no es igual a 1, entonces va a ser 0 acá. Cierro paréntesis. ¿Ven? Es 0 porque aquí es 2, ¿verdad? ¿Me explico? Bueno, pero ¿qué tal si fuera 2? Me tiene que dar la coincidencia, aunque aquí va a ir cambiando. Miren, lo que pasó que aquí cambia también, entonces tengo que evaluar todas las posibilidades. Tengo que evaluar si es 1, si la categoría es 1, si es 2, si es 3, si es 4. Entonces, armen la fórmula para cada caso. ¿Sí? Para cada caso. Evalúen si esta es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5 o si es 6 la categoría. Y dependiendo de la categoría, así van a ser la multiplicación de el precio del desayuno por el tipo de habitación, o sea, por la cantidad de personas en esa habitación. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Solo que yo la he hecho de otra manera, ¿va? Pero si este... Ah, y se me olvidó incluir esto, que no hay desayuno. Donde no se pide desayuno tiene que ser 0. ¿Ven? Eso es lo más sencillo que hay primero, ¿verdad? Que donde no pidieron desayuno, ¿para qué le van a cobrar? O sea, el que no incluyó desayuno no tiene que cobrarle. Pero yo estaba suponiendo que sí había desayuno. Se me había olvidado considerar eso, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho esta fórmula. ¿Vean? Si la desgloso, si en el D, acá en la columna, en el D28, a partir de acá, ¿verdad? Se dice no, entonces no se va a cobrar desayuno. Pero si se dice sí, entonces van a ser, voy a ir evaluando esta celda del B28, comparándola. Si es 1, entonces el precio va a ser de categoría 1. Si no, entonces el precio va a ser de categoría 2. Si no, entonces el precio va a ser de categoría 3. Eso es lo que he ido haciendo, miren. El problema más grande lo desglosé en varios problemas pequeños. Probé la categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es lo que he hecho. Comiencen por ahí, por hacer lo más sencillo, lo más práctico, para luego complicar más su fórmula. O sea, para resolver el problema más grande, comiencen por ver la lógica de lo más sencillo.
Esa sería mi recomendación. Y ahí tendrían que trabajar la parte del precio por noche. Este ejercicio es para pensar. Yo se lo voy a dejar ahí en la plataforma. Ya está iniciado hasta acá, para que ustedes analicen. Y luego pueden continuar acá. El precio por noche también tiene un catálogo de precios. El precio por noche le dice que lo obtenga del catálogo de precios según la categoría de hotel y el tipo de habitación. Ahí ya juegan dos valores a comparar. Va a haber la categoría de hotel y el tipo de habitación. ¿Cómo va a ir esa fórmula? Similar a esta, pero ahora acá va a haber una comparación doble. Porque tiene que ver, si la categoría es 1, tiene que ver si la habitación es sencilla de una persona, entonces el precio es este. Veámoslo acá, por ejemplo. El precio por noche, igual, va a ser. Si, veamos, la categoría ¿dónde está? Aquí. Si es igual a 1, entonces se tiene que evaluar si la habitación es sencilla. Entonces se tiene que evaluar si la habitación, o sea, esta es igual a 1 también. ¿Ya? Si es igual a 1, entonces el precio a pagar es este. Si no, ¿qué va a pasar? Tiene que ver si la categoría de habitación, el tipo de habitación, si este, ahora va otro sí. Van a ir varios sí enlazados. Si este de 28 es igual a 2, ¿hasta dónde lo van a probar? Si es igual a 2, entonces el precio en categoría 1 de hotel para una habitación doble, sigo con la categoría 1, van a ser, miren, ¿cuántos sí? Aquí están en esta tabla. 1, 2, 3, 4 por 6, 24 sí. Así se oye raro, pero ese es el arreglo que van a ir haciendo ustedes. Si no, entonces ahora prueban si es 3, si la habitación es de triple, categoría 1, pero triple. Ok, probemos si es triple. Si la habitación, la categoría de habitación es igual a 3, entonces pongo el valor de el hotel categoría 3. Si no, entonces pruebo ahora otro sí. Si es este 28 es igual a 4, entonces el precio va a ser en categoría 1 de suite. Y cierro paréntesis. Aquí lo que tengo que tener cuidado con esto sí, si no, le vamos a poner aquí 0. Es cerrar bien los sí. Este es del primero, miren, este paréntesis es de este sí. Tengo que cerrar ahora este, que es el segundo. ¿Cuántos paréntesis voy a poner? 1, 2, cierro el tercer sí, que es este, ahí me lo da. Si observan, se marca y ahora voy a cerrar el siguiente y luego el último. Tanto sí como puse, así cierro. Y ahí me da falso. Porque la categoría del hotel es 4 y la habitación es tipo 2. Como no he llegado a esa, ¿qué tal si fuera categoría 1? Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver que llegue a la categoría 1 para que me deje de dar falso. Dame uno ahí vos. Ahí está. Vean. Categoría 1, habitación suite. ¿Cuál era el precio en la habitación suite con categoría 1? Categoría 1, habitación suite, 852.93. Ahí está, 852.93. Esto es solo si fuese categoría 1. Bueno, ahí les dejo al inicio. Ahora tienen que hacer el sí, si es categoría
2, si es categoría 3, si es categoría 4, si es categoría C. Lo único que tiene de complejo la fórmula es que es larga, pero la lógica no está muy complicada. Es solo para hacerlos pensar un ratito. Bien, eso sería todo por ahora. Ya nos quedamos en 1 hora. Ese es el ejercicio que tienen hoy esta vez. Está un poquito más complicado. Tienen toda esta semana para hacerlo. E inténtenlo. A mí me conforta que lo intenten por lo menos. Oye, háganlo, inténtenlo. Y lo otro que está de cálculo, que es sobre ya fórmulas generadas de multiplicación. El ejercicio de la semana pasada era solo un archivo, lo repito, un archivo que llevaba 3 hojas. La primera hoja iban a utilizar una plantilla para poner una cotización de alguna empresa inventada, ficticia, un presupuesto personal, y la última era aplicar formato condicional a un ejercicio que estaba por ahí. Vimos eso de formato condicional. El ejercicio de ahora es un archivo que está aquí, perdón, ya le doy la palabra, que está aquí, que es de cálculos generales, y ese de cálculos con funciones que ya va iniciado, se los dejo iniciado por ahí para que lo puedan continuar ustedes, que es este ejercicio reto, así se llama, ejercicio 4, funciones reto. Es un reto. Oye, si lo puede realizar, hágalo.